para finalizar esto, quiero enseñarles el procesamiento que le di a la clase anterior, al video número 2 de esta serie de audio para podcast. A raíz de todo lo que he estado explicando y a raíz de hacer estos videos también, he estado como experimentando un poco más y he descubierto algunas cosas. Quiero que escuchen esto sin el procesamiento que le di y luego que lo escuchen con el procesamiento que le di. Aquí va sin nada, o sea, tal y como yo grabé la voz, así súper seca, por decirlo de alguna forma. Esta vez, en vez de qué tan rápido va a actuar con respecto a la transiente, tiene que ver más bien con qué tan rápido o qué tan lento va a soltar la reducción. Esa es la voz sin nada de lo que yo le hice, y esta es la voz con todos los ajustes que yo le hice. De una vez a su volumen y se los pongo sin volumen original. Notemos que algo muy parecido nos dice en el ejemplo con la mamá. Dice que el release es qué tan rápido yo vuelvo a poner el volumen arriba tan pronto como ella cierre la puerta. Veamos rápidamente el ajuste ahora sin todo de nuevo y luego con todo lo que le hice. Del release aquí en este compresor, si lo tengo del lado izquierdo en este compresor nos dice que son 10 milisegundos. Si lo tengo del lado derecho nos dice que son 1000 milisegundos. Por lo tanto, a la izquierda podemos apreciar entonces que evidentemente lo más notorio es un cambio de volumen, ¿verdad? Eso por supuesto que está ahí. Pero no es solo eso, también hay un cambio en el rango de frecuencias. La voz después del procesamiento quedó un poco más brillante. Entonces les quiero mostrar todo el procesamiento que les hice. Los voy a explicar no muy detalladamente, sino como pasar así paso por paso para que ustedes vean qué fue lo que hice. Aquí de este lado está todo el procesamiento que le di. De hecho vean que le metí bastantes cosas. Algo muy importante es que el orden en que metamos cada uno de estos afecta, y ya lo vamos a ver bien por qué. Lo primero que les voy a decir es que aquí ven que dicen estos Brick Wall Limiter. Hay uno de esos al comienzo y hay uno de estos al final. No me voy a adentrar demasiado en esos porque esos los tuve que agregar más que todo por los aplausos que había creado en ese audio. Esos me creaban un pico de señal y esos limitadores me están actuando solamente en esos aplausos y prácticamente me están bajando esos picos de señal. En lo demás que está sonando, o sea, en la demás señal, cuando yo estoy hablando, cuando hay ejemplos de audio, ni siquiera están haciendo absolutamente nada, solo se activan cuando está ese pico de señal de los aplausos. Por eso tuve que agregarlos y los tuve que agregar en 2 etapas, por decirlo así, pero no le voy a dar demasiada importancia a eso. Entonces lo primero que le hice por supuesto fue ese limitador, que no lo voy a explicar con detalle, ya les dije qué es lo que hace. Después le metí aquí un filtro. Este filtro lo que hace aquí con esta perilla, los filtros son parecidos a ecualizadores, solo que son un poco menos flexibles. Con esta perilla aquí le di un poco de ganancia, de hecho le di 2.8 decibeles en la zona de frecuencias altas. Y con este de aquí lo que le hice fue un corte debajo de lo que haya alrededor de 97 hercios. O sea, estoy recortando los subgraves que no estoy necesitando en la voz. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho con la ecualización que les mostré en el primer video, en el primer proceso, que era aplicar un filtro cut. Esto es básicamente lo que me está haciendo y además me está agregando brillo a la voz. Después de ese filtro le metí compresión. Esta es la típica compresión que hemos venido haciendo. Aquí yo le ajusté el threshold para que me redujera entre -3 aproximadamente. Vean que en algún punto me redujo -4.1, pero no fue demasiado. Aquí están el ajuste de ratio, el ajuste de attack y el ajuste de release que le apliqué. En esta ocasión le apliqué un release más lento, o sea que el compresor se queda reduciendo ganancia un rato más. Muy parecido a los ajustes de compresión que hice en el video anterior. Después aquí está el de-easer, que precisamente está haciendo lo que hace lo que les expliqué también sobre el de-easer, y de hecho este mismo de-easer fue el que utilicé en el ejemplo. Luego, esto es muy importante, vean que después de ese filtro, de ese compresor y del de-easer, aquí le agregué esto. ¿Esto qué es? Esto es un ecualizador. Explicándolo rápidamente, aquí en esta sección podemos darle un realce a las frecuencias altas. Vean que aquí dice high, y aquí podemos atenuar otras frecuencias altas. Aquí yo elijo si es 20 kilohercios, 15 kilohercios o 10 kilohercios la que se atenúa, y con este yo elijo la frecuencia que voy a aumentar. Entonces en este caso escogí 8 kilohercios y le aumenté bastante. ¿Por qué? Porque con estos procesamientos que le había dado antes, yo veía que la voz estaba todavía un poco opaca, o por decirlo así, dentro de mi creatividad en ese momento yo dije, quiero que la voz se escuche un poquito más crispy, por
así decirlo, un poquito con más realce en las notas, en las frecuencias agudas, para que no se escuche opaca, sino que suene brillante, pero no cansona. Entonces por eso escogí la frecuencia de 8 kHz, porque primero la escuché y me gustó cómo sonó, entonces esa fue la frecuencia que elegí realzar y se la aumenté aquí con este. De hecho vean que le hice un buen boost, le hice un buen realce. Luego escogí la frecuencia de 20 kHz para atenuarla aproximadamente 2.5 decibeles acá, porque los 20 kHz son frecuencias demasiado finitas, demasiado agudas, que no me estaban dando mucho y por eso decidí atenuarlas. Y después también lo que hice aquí, este es un boost para frecuencias bajas, o sea un realce, y este es una atenuación para las mismas frecuencias bajas. Entonces uno puede agregar con ese realce y con esa atenuación que se aplica. En este caso yo escogí la frecuencia de 60 Hz. Espero que la lluvia no se esté metiendo demasiado en el audio. Yo escogí la frecuencia de 60 Hz para hacerle un pequeño boost aquí, que me gustó cómo sonaba, pero también le apliqué un poquito de atenuación para que no me llenara demasiado. De hecho vean que es más la atenuación que le hice que el realce que le hice. Se lo realcé más que todo para que no perdiera demasiado peso en esa zona. Esto es lo que le hice principalmente con este ecualizador de acá. Después escogí un ecualizador paramétrico donde fui escuchando frecuencia por frecuencia. O sea, yo fui viendo esta, le subí para ver cómo sonaba y le bajé, porque no, de por sí ya esta yo ya sabía, porque los 25 Hz son frecuencias demasiado bajas que no me sirven para nada en una voz. Entonces yo ya sabía que esta le iba a atenuar, pero más que todo cuando empezaba ya en el rango de los 80 Hz le iba subiendo para ver cómo sonaba, y de ahí iba tomando decisiones de si decidía dejar esa frecuencia o no. Entonces algunas me noté que no me estaban aportando absolutamente nada y estaban haciendo que sonara feo o no tan dulce, digamos, y por eso decidí bajarles. Vean que aquí de hecho le bajé bastante en este rango de acá, pero de hecho aquí está cuánto yo le bajé. Vean que esto dice menos 1.1, menos 1.2, fueron cambios demasiado sutiles, apenas como para recortar lo que no quería, digamos. Después de todo esto metí un compresor, otro compresor, este es un segundo compresor. Aquí es donde toma importancia todo esto que les digo del orden del procesamiento. Vean que este compresor está después de un filtro, después de un compresor, después de un de-esser, después de un ecualizador y después de otro ecualizador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo metí aquí este primer compresor, este compresor me está comprimiendo, valga la redundancia, lo que está atrás de él. Después de eso yo le agregué el de-esser, le agregué luego aquí otro ecualizador y le agregué otro ecualizador. Lo que está aquí adelante, este compresor ya no lo está comprimiendo. Esa es una de las razones de por qué agregué otro compresor, y era para nivelar todo esto que había vuelto a hacer. Igual en este compresor yo decidí, vean que el input está bastante relativamente bajo, es un release más rápido. Vean cómo se mueve la aguja. Al centro es un release medio de 500 milisegundos. Se mueve apenitas porque yo ya le había metido un compresor y no era necesario que este segundo compresor hiciera demasiadas cosas. Otra de las razones de por qué metí un compresor es porque cada compresor le va a agregar cierta coloración a la voz, va a dotar a la voz de cierta personalidad específica. Cada compresor va a tener su sonido característico, y el sonido de este compresor me gustó para esta voz y quise agregárselo. También otra de las razones es porque aquí en los ecualizadores que están antes de este compresor yo le subí bastante al rango de frecuencias altas. Aquí a este no le subí casi nada, una pequeña subida de 0.7 que es casi nada, pero igual estoy subiendo. Entonces eso me va a crear picos nuevos que, si bien no son exagerados porque no es algo que sea súper, no es un ajuste extremo el que estoy haciendo, pero sí me va a crear nuevos picos ahí que yo necesito controlar de alguna forma, y los controlo simplemente seteando un ecualizador para que no me comprima demasiado la voz y que a la vez me dote la señal de una característica y un color, un sonido que me gusta. Y después de todo esto le agregué aquí otro limitador porque los picos de los aplausos todavía me estaban causando molestias, entonces por eso tuve que agregar ese limitador ahí. Luego aquí en la zona master lo que hice fue introducir un threshold, y a la derecha sería un release más lento que igual no me aplicara demasiada compresión. ¿Por qué? Porque ya habían dos procesos de compresión antes. El primero que hice, que es el compresor que expliqué la primera vez, después el compresor que les acabo de decir antes, y después el tercer
tercer compresor que está en el canal master, que me va a comprimir todo lo que haya. Si comprimía demasiado me iba a sobrecomprimir la voz. Vean que el ataque está lento, o sea que las transientes se están conservando, y el release yo decidí ponerlo en automático. En este caso este compresor suena bastante bien. El ratio está en 2 para que no me baje demasiado la señal, y luego con el limitador le fui dando el volumen final, y con esta herramienta de aquí me fui ayudando para dejar esto en un nivel adecuado y que sea un nivel adecuado para YouTube, para Spotify, para SoundCloud o cualquier otra plataforma de streaming. Como les digo, el mastering es mejor si se lo dan a otra persona, pero es también bueno que ustedes mismos y ustedes mismas vayan experimentando, hacer sus propias masterizaciones. Si les sale mal, pues todo bien, pero lo importante es ir aprendiendo en el proceso, ir experimentando. No se castren a ustedes mismos, a ustedes mismas, solo porque en este momento no saben. La forma en que van a empezar a saber y a tener buenos resultados es experimentando. Eso fue todo entonces por esta clase de audio para podcast. Muchísimas gracias, y si están interesadas en recibir más contenido de este tipo, pueden suscribirse al canal. También estoy dando un taller de producción mucho más profundo que todo esto que vimos aquí. Si tienen interés pueden contactarme y con mucho gusto les brindo la información. Tengan una buena semana, un buen mes, un buen día, un buen año, una buena vida. Chao.